En el folclore alemán, un doppelganger es un doble exacto de una persona, un concepto que evoca misterio y sorpresa. ¿Pero es posible que esta idea trascienda la ficción y se encuentre en la vida real? En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Lawrence Bader. Lawrence Joseph Bader nació el día 2 de diciembre de 1926 en la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Lawrence, también conocido como Larry, abandonó sus estudios en la escuela secundaria para unirse a la Marina estadounidense. Pero luego volvió a estudiar y se graduó. A eso siguieron sus estudios en la Universidad de Akron, pero solo estuvo un semestre antes de empezar a trabajar en un restaurante. Tiempo después se casó con quien sería la madre de sus hijos, Mary Lou. Un amigo lo describió como una persona entusiasta. Podía hablar sin parar, pero también era de escuchar. Era un hombre de familia. Para el año 1957, la vida de Lawrence había sido la vida de un trabajador. Tenía una casa en el barrio de West Hills, un barrio elegante, se dedicaba a vender utensilios y aunque tenía un buen ingreso, aproximadamente $10.000 al año, estaba pasando por un momento complicado económicamente. Tenía una hipoteca de $17.000 y había tenido problemas por unos cheques que había utilizado para la compra de electrodomésticos y que no tenían fondos. Además, tenía 3 hijos y Mary Lou estaba embarazada nuevamente. Esto lo mantenía bajo presión constantemente. Así que un día, el 15 de marzo, decidió despejarse un rato. Su idea fue viajar hasta el lago Erie, alquilar un bote y pescar. Su idea era volver antes de la puesta del sol. El día estaba soleado cuando cargó los aparejos de pesca, pero unas nubes oscuras anticipaban lo que pasaría más tarde. Mientras Lawrence se encontraba pescando, se desató una tormenta muy fuerte, y Lawrence no volvió a su casa antes de la puesta del sol como había dicho. Al día siguiente, durante la búsqueda de Lawrence, la guardia costera encontró el bote que había alquilado cerca de Perkins Beach, pero solo el bote fue hallado. No había ningún rastro de Lawrence. Dada la fuerza y la agitación del lago tras la tormenta reciente, se concluyó que era extremadamente difícil que Lawrence hubiera sobrevivido si se hubiera caído al agua. La búsqueda siguió poco más, pero finalmente Lawrence, sin que se pudiera encontrar su cuerpo, fue dado por muerto por las autoridades. Su familia quedó completamente devastada. Casi en paralelo que se daba por muerto a Lawrence, en un bar en Omaha, en el estado de Nebraska en Estados Unidos, a una empleada le llamaba la atención un hombre que se presentó como John Johnson. John era elegante, siempre estaba bien vestido, mencionaría la empleada. John era una cara nueva en Omaha, pero pronto empezó a trabajar como locutor en una radio, luego como director deportivo en una estación de televisión y terminó siendo una de las personas más queridas y extravagantes de Omaha. Lo que se sabía de su pasado era que en su infancia había estado en un orfanato en la ciudad de Boston. Al crecer se unió a la Marina y allí estuvo 13 años. John era llamativo, no solo por su elegancia, sino que también solía hacer cosas llamativas, como por ejemplo comprar un coche fúnebre para su despedida de solteros, porque en 1961 decidió abandonar su soltería y se casó con Nancy Zimmer. Nancy estaba divorciada, tenía una hija de su matrimonio anterior y era modelo de fotografía. Juntos, John y Nancy tuvieron un hijo. Volviendo a la ciudad de Akron, un año antes, en 1960, un tribunal finalmente declaró legalmente muerto a Lawrence. Esto permitió que Mary Lou pudiera cobrar un seguro de vida y que pudiera recibir una ayuda por parte del Estado. Le venía muy bien esa ayuda a Mary Lou, ya que estaba criando a 4 hijos sola. En 1964, se descubrió que John tenía un tumor en la cabeza, por el cual fue operado y terminó perdiendo un ojo. Para ocultar eso, utilizaba un parche que lo hacía aún más llamativo. Los años siguieron pasando, y John había empezado a practicar arquería para mejorar los músculos después de haber sufrido una lesión. Y John era realmente bueno en arquería, así que se empezó a sumar a torneos. Así fue como llegó en febrero de 1965 hasta el este de Chicago, donde se desarrollaba una exhibición deportiva. Él haría una demostración de tiro con arco.
En esa exhibición habían ido muchas personas de muchos lugares, y una de las personas que asistió era de la ciudad de Akron. Cuando vio la demostración de tiro con arco, lo que más le llamó la atención era la persona que estaba tirando. No era porque era llamativo en sí o porque el tirador tenía un parche en un ojo, era porque le hacía acordar mucho a Lawrence. Esta persona se puso en contacto con los hermanos de Lawrence, quienes viajaron a Chicago para encontrarse con John, un hombre que, a pesar de llevar un parche en el ojo, un bigote y haber transcurrido 8 años desde la desaparición de Lawrence, guardaba un notable parecido con él. Cuando llegaron los hombres, confirmaron que John era su hermano. Pero por su parte, John no los recordaba, no sabía quiénes eran esas personas. Negaba también haber estado alguna vez en la ciudad de Akron. La forma de solucionarlo fue comparar los registros de las huellas digitales de Lawrence con las de John. El FBI se encargó de hacer esa comparativa, y los resultados daban que ambas coincidían. John era Lawrence. Esto creaba un montón de problemas. Por un lado, la viuda de Lawrence en Akron había cobrado un seguro de vida por su muerte. Por otro lado, Lawrence o John se había vuelto a casar sin estar divorciado de Mary Lou. Y Mary Lou, que había estado rehaciendo su vida, estaba a punto de casarse, y en esa nueva situación no podía hacerlo. John se puso en contacto con un abogado porque seguía negando conocer a las personas que decían ser su familia. E incluso el abogado de John llegó a decir que Mary Lou lo que buscaba era un padre para sus hijos. John fue examinado por un grupo de psiquiatras durante 10 días, y llegaron a la conclusión que realmente John no recordaba nada de su vida en Akron. Los casos de amnesia, que duran años, son muy raros, más donde la persona que sufre amnesia completa sus espacios de tiempo perdido con recuerdos falsos. Entonces, ¿qué podría explicar este caso? ¿Podría la operación por el tumor en la cabeza de John haberle afectado los recuerdos de su vida pasada con su esposa e hijos en Akron? ¿O podría ser John un mentiroso y haber inventado todo para poder arrancar una nueva vida, ya que se encontraba complicado económicamente? Tal vez esa presión, sumada a que pronto tendría un nuevo hijo, hizo que escapara y tratara de iniciar todo nuevamente. Teorías menos probables hablan de que en realidad John era el doble exacto de Lawrence, 2 personas exactamente iguales, pero 2 personas distintas. Lamentablemente no se pudo llegar a saber si todo era una farsa armada por John, porque el mismo tumor que le había hecho perder uno de sus ojos, poco tiempo después volvió a reaparecer, y murió al año siguiente de haber sido reencontrado, por decirlo de alguna forma, por su familia. Él, hasta el final, dijo ser John y negó conocer a la familia de Akron. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.